Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Qué alegría poder verles un domingo más para la gloria de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro Evangelio de Juan, en capítulo 17, versículo 26, 20 al 26. Entonces, si me acompañan en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 17, desde el versículo 20 en adelante, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. El mundo y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Dios de los cielos, estamos aquí delante de tu presencia para exponer y para escuchar tu palabra. Señor, perdona cada uno de nuestros pecados, límpianos de toda nuestra maldad y pon temor delante de nuestros ojos de ti, Señor, que podamos estar delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte y para reverenciarte. Pon temor en mis labios, pon temor en mi corazón de saber que es tu palabra la que se expone, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera iniciar considerando el tiempo antiguo, en los tiempos del Imperio Romano, donde era un imperio tan grande y tan vasto. Ellos comenzaron a usar una palabra griega muy interesante, que es oikoumene. Esta palabra significaba para ellos mundo o tierra habitada, y tenía la idea de que este mundo o tierra habitada estaba bajo un solo dominio, y en los tiempos de Roma era el Imperio Romano. Pero esta misma palabra pasó a ser usada por la Iglesia Católica en un sentido muy similar, y se traduce al español como ecumenismo. Entonces, la Iglesia Católica usó esta palabra y oficialmente se declaró a favor del ecumenismo y también ecuménica. Ella busca la unidad entre todos los que crean en un tipo de Cristo, aunque no sea el Cristo bíblico. Una unidad con todos los que tengan prácticas éticas y morales y pasen a ser parte de su iglesia o de la iglesia. Es decir, que a lo largo de la historia muchos han citado versículos de este capítulo 17 para justificar una creencia ecuménica. ¿Por qué? Porque buscan una unidad visible que satisfaga lo que creen, y una unidad que a observación humana sea satisfecha. Pero no es la idea bíblica, eso no es bíblico. Pero lo que vemos nosotros aquí en esta oración preciosa de nuestro Señor es tremendamente importante, porque lo que Cristo está pidiendo al Padre es la unidad de su iglesia con Cristo, con Él mismo. Cristo está pidiendo que la iglesia permanezca unida a Él. Ya habíamos visto esto. ¿Recuerdan la predicación de nuestro hermano José David, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos? El que permanece en mí, es decir, unido a la vid. Los pámpanos sin la vid se secan y se mueren, no pueden dar fruto.
Entonces eso es lo que Cristo está mostrando en nuestra petición, que cada creyente esté unido en comunión perfecta con Él, y que esta unión con Cristo, de la unidad con otros creyentes genuinos, para mostrar un frente unido. Es decir, la unión con Cristo hace que puedan tener una unidad con más creyentes genuinos para mostrar un frente unido a un mundo incrédulo. Pero el problema es que queremos muchas veces, o que lo que el mundo quiere hacer, o la doctrina ecuménica quiere hacer, es observar una universalidad en la iglesia. Pero si vemos en el libro de los Hechos, como por ejemplo las cartas paulinas, o también en las cartas paulinas y en el libro de los Hechos, vemos que no hay una sola organización universal en la iglesia. No se les dice que deben hacer tajantemente todo de la misma manera. No se les dice que sus prácticas deben ser iguales. No hay un método de adoración instituido en todas las iglesias. Eso no es lo que hace el apóstol Pablo, sino que la característica esencial de la iglesia es la diversidad. Y esto es importante. Entonces el problema en este caso es el malentendido de la oración que hizo Jesús por la unidad. Lo que Cristo, y esto podemos observarlo en este capítulo 17, porque lo que Cristo está haciendo antes de orar por la unidad de la iglesia, antes de orar por la unidad de los creyentes con Él da una clara y enfática diferencia en los versículos anteriores. Por ejemplo, desde el versículo 9 hasta el versículo 19, da una clara y enfática diferencia de la iglesia con el mundo. Y si me acompañan al versículo 9, podemos ver esto donde dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. El Señor no está intercediendo por el mundo, porque el mundo está perdido, el mundo es un mundo incrédulo. Y bajemos un poco más al versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo, dice el Señor, soy del mundo. Y el versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es importante esta diferencia. La petición enfática de Jesús es una separación total de la iglesia con el mundo. La iglesia no pertenece a una cosmovisión que la sociedad o que este mundo impulsa. Este mundo impulsa cosas que van en contra de lo que Jesús enseñó, en contra de la vida, como el aborto. La sociedad se cree con el derecho sobre la vida. O para cambiar la institución de la familia, y la sociedad lo que hace es impulsar el matrimonio homosexual. O la verdad como relativa, que nada es verdad y que cada uno debe tolerar lo que el otro piense. Y nada es absoluto, todo es relativo y todo puede variar. Las leyes se establecen sobre opiniones, ya nada es objetivo. Entonces, lo que debemos considerar la separación del mundo significa es que la iglesia sí está en el mundo, pero no forma parte de él, no forma parte de ese sistema que solo va en cada vez peor, que es cada vez, podría decirse que pareciese que fuese cada vez más ciego, pero desde el principio ha sido ciego cuando rechazó a nuestro Señor. Desde el momento en que el mundo se mostró como incrédulo a Jesucristo, estaba enceguecido. Y no es que se ha hecho más ciego, sino que se ha endurecido más y más, y se ha pervertido más y más. La luz, dijo el Señor, no forma parte de la oscuridad, a menos que la luz no sea una luz en realidad y sea la oscuridad misma. Entonces sí va a formar parte de esa oscuridad, y lo único que hacía es que hacer pensar que era luz, o engañar hablando que era luz pero no era luz. Entonces, considerando esto, voy a tratar de desarrollar 2 puntos en esta mañana.
El primero es qué significa estar unidos con Cristo, y el segundo es cómo se manifiesta esta unidad ante el mundo. Si me acompañan al versículo 20 nuevamente, por favor, dice la palabra de Dios: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A partir del versículo 20 tenemos toda esta porción que forma la tercera parte de la oración, de una sola oración, una sola intercesión de nuestro Señor al Padre. Pero esta gloriosa oración, Cristo está, como dice aquí en el versículo 20, yo ruego, dice, está rogando, está intercediendo al Padre para que todos los que creen en Él sean uno. Primero quisiera considerar las palabras para que todos los que crean en mí. Las palabras de Jesús que dice, también ruego por los que han de creer en mí. ¿Qué significa estas palabras, han de creer en mí? Cuando Juan las escribe, el apóstol Juan las escribe, él ya había pasado algunas cosas en su contexto. Había personas o había algunos que enseñaban que Jesús no era Dios y que Jesús alcanzó su deidad en el bautismo con Juan. Entonces debemos considerar el objetivo del apóstol Juan en el capítulo 20. Dice, estas cosas os escribo para que creáis y para que creyendo tengáis vida. Entonces, ¿qué es creer para el apóstol Juan? Cuando él escribe las palabras de Jesús, cuando dice, también ruego por los que han de creer en mí. ¿Qué es creer en Jesús? Entonces, quisiera considerar esto que es importante, porque cuando Jesús dice esta oración, la intención de Juan es que nosotros creamos en Él para ser salvos. Es, ¿qué debemos creer? ¿O quién es Jesús? ¿Qué creemos de quién es Jesús? Creer quién es Jesús y creer qué hizo nuestro Señor Jesús. Y respondiendo a estas preguntas, si nosotros anhelamos conocer estas preguntas, ¿quién es y qué hizo Jesucristo? Entonces nuestra vida sí va a ser transformada cada día, va a ser renovada y va a ser reforzada nuestra comunión con Él. Recuerde estas preguntas, que cuando dice creer en Él es importante. ¿Qué significa creer en Él? Porque en el mundo, en ese mundo incrédulo, perdido, todos de su boca para afuera dicen creer en Él, pero sus acciones son contrarias a lo que Él enseñó. Lo que Juan está diciendo, entonces aquí, lo que Juan escribió acerca de la oración de nuestro Señor, creer en Jesús, creer en Cristo es vivir como cristiano. Aunque esto también suene un poco abstracto, vamos a tratar de desarrollarlo. Pero los que crean en el Evangelio, se trata de que tengan una vida de arrepentimiento. El momento en que usted deja de tener una vida de arrepentimiento y deja de arrepentirse por su pecado, va a volver a correr hacia Él. Por eso es importante que usted se arrepienta de su pecado y no regrese a Él y viva una vida de arrepentimiento de los pecados que practicamos o de los pecados que cometemos a diario. Porque no debemos perseverar en la práctica del pecado. Vivir una vida de arrepentimiento es que no vuelvo a cometer un acto o un pecado en forma de práctica. Esto es contrario a lo que dice el mundo. El mundo siempre quiere excusar, diciendo que son formas de lograr objetivos o cómo planificar los sueños, pero el Evangelio es completamente distinto. El Evangelio dice que ni siquiera debemos confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso.
Los sueños del hombre, ¿qué son? Egoísmo, codicia y orgullo. No hay nada más en los sueños del hombre. Siempre piensa en sí mismo. Y en la primera carta de Juan, este es el Evangelio, en la primera carta de Juan, en su primera epístola, hay un problema parecido en la iglesia. Personas que seguramente le preguntaron a Juan, ¿qué hay con estos hombres que dicen que aman a Dios, que son parte de la iglesia, pero no aman a los hermanos, pero no practican la verdad ni tampoco obedecen la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús? Entonces, Juan, si me acompañan a Juan, en el capítulo 2, a primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 4, dice la palabra de Dios. En el versículo 4, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, o el que dice, yo creo en él, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, no es que digamos que tenemos unidad con Cristo, sino que es cómo obedecemos o cómo vivimos en la verdad de Cristo. Entonces quisiera hacer una pequeña reflexión sobre esto. Creer en Cristo, creer en quién es y qué hizo Jesús, es como dice el apóstol Juan en el versículo 6 más abajito de primera de Juan. Dice, el que permanece en él, es decir, el que dice yo le conozco o creo en él, eso es permanecer en él, debe andar como él anduvo. Eso es la verdad de estar unidos con Cristo. Debe andar como él anduvo. Pero ¿qué significa debe andar como él anduvo? Juan lo explica en su primera carta. Podemos ver el contexto como él dice que permanezcamos en la verdad, que permanezcamos en la obediencia, permanezcamos en el amor. Pero esto no solamente en nuestra mente, en lo que creemos, sino que lo que creemos determina nuestras acciones, determina todo lo que hacemos. Entonces, este problema que había en la iglesia donde escribió Juan, también lo tenemos el día de hoy, donde hablan de unidad con Cristo, pero realmente no andan en su verdad, no andan en el amor verdadero o en el amor basado en la verdad. Y muchos andan solamente diciendo que creen, pero solo en su mente, pero sus acciones contradicen todo lo que ellos creen. Entonces, creer quién es y qué hizo Jesús es creer que Jesús es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, y vivir en sujeción a todas sus palabras y enseñanzas como la única autoridad. Eso debemos considerarlo. Es muy importante que nosotros debamos ver que estar unidos con Cristo no es lo que yo digo, sino cómo vivo. Y las convicciones que yo tengo deben ser reales ante el mundo, ante un mundo incrédulo. Es decir, debe ser un contraste total. Las tinieblas es un contraste total, o la oscuridad es opuesto a la luz o a la claridad. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es luz y nosotros, cada uno de sus creyentes que creen en Él, debe representar esa luz porque Dios da testimonio en nosotros. Y vemos en el versículo 20 que dice Jesús que por estos está pidiendo, por estos que creen en Él. Ahora que usted ya sabe qué significa creer en Él, no es solamente las palabras que dicen yo creo en Él, sino es vivir como Él anduvo. Es vivir en amor, perseverar en la verdad, vivir en obediencia y vivir en obediencia gozosa, porque la naturaleza del cristiano, que es nueva por el Señor, se goza en obedecer la voluntad de Dios. Pues desobedecer la voluntad de Dios le trae aflicción. Eso es ser del mundo. Desobedecer a Dios, estar en estado de rebeldía contra Dios y disfrutarlo, es ser partícipe del mundo y ya no estar unido con Dios, sino estar unido con el mundo. Muchas veces se anda como
suelen decir como un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero en realidad siempre está en el mundo, porque no se puede servir a dos amos. Siempre se está en el mundo cuando se ama las cosas del mundo. Quisiera que veamos en el versículo 21 la motivación por la que el Señor ora. Si el Señor ora por los que creen en Él, y creer en Él significa tanto, ¿por qué ruega, por qué intercede por los que han de creer en Él? ¿Para qué lo hace? Entonces, en el versículo 21, en el 22 y en el 23 vamos a ver esto. Dice, en la parte A del 21, para que todos sean uno. El Señor ruega para que todos. Ahora, el rango de la palabra todos se redujo sustancialmente cuando dice, también ruego por los que han de creer en mí. Todos sean uno. Estos todos que creen, esta totalidad de creyentes sean uno. Versículo 21, para que todos sean uno. Todos los que creen sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Es decir, el Hijo en los creyentes, en la iglesia, y el Padre en el Hijo, para que sean perfectos en unidad. La herejía del ecumenismo es que toma todas estas palabras de nuestro Señor y las tuerce para satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Quieren ver lo que ellos quieren ver en la iglesia, no lo que el Señor pide de la iglesia o lo que el Señor demanda de su iglesia, sino que el hombre quiere ver a su forma de interpretar o de entender lo que es correcto y no busca la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Porque en un concilio del año 64 más o menos, se unió el Papa León VI y dijo que el ecumenismo, la unidad de todos, era lo correcto. Y recordemos que en un decreto del catolicismo dicen que las palabras del Papa son infalibles. Ahora, como dijo el pastor Rabbi Zacarías, si el Papa estuviera casado, sabría que no es infalible. Pero, ¿por qué hacen esto? Porque es para satisfacer su propia forma de mirar a la iglesia. Y no la miran como el Señor instituye la iglesia, ni como la Biblia muestra que es la iglesia. La iglesia en sí no es iglesia solo porque un grupo de personas decide unirse a implementar ideas u objetivos propios de ética y moral y para implementarlos en su vida. Eso no hace una iglesia. La iglesia no es la unión de personas que buscan mejorar la sociedad con ideas que agraden a la mayoría. Eso no es una iglesia, porque actualmente muchos están haciendo eso, ¿no? Se unen y tienen ideas en común y hacen una iglesia de la nada. Y lo único que hacen es llevar perdición a donde se establecen, porque no enseñan la verdad, no enseñan el evangelio y no enseñan la doctrina de la salvación, el evangelio que salva, sino solamente cambios éticos y morales, como sonreír cuando mi corazón está tan airado contra una persona. Debo sonreír. Eso es un cambio externo, un cambio ético que debo soportar cuando mi corazón odia, que debo, según, saludar cuando mi corazón repudia. Solo es un cambio ético, un cambio que me lleva a la perdición. No ha habido un arrepentimiento. Eso es lo que muchos están haciendo. Se unen en un grupo de personas para cambiar comportamientos, pero más su corazón sigue siendo parte de ese mismo mundo oscuro del cual solo el Señor puede sacarlos. La iglesia es entonces la unidad en un solo cuerpo, o de un solo cuerpo. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo enseñó esto. La iglesia trabaja como un organismo vivo.
Pero quiero que consideremos algo. Si la iglesia es un cuerpo y es un organismo vivo y está vivo, es porque tiene una cabeza que le dirige. Es un cuerpo que obedece, pero no a los hombres, sino a la cabeza, que es Cristo. Es decir, no se trata de ser o de la unidad entre nosotros principalmente. No es la unidad entre nosotros lo primordial, sino unirnos no se trata de unirnos con motivaciones que tengamos en común. Si observamos el versículo 21, el Señor nos enseña sobre esto. Regresemos al versículo 21 para que lo observemos, por favor. Dice en la parte A, para que todos sean uno, ¿sí? Como tú, o sea, como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Que también ellos, los creyentes, es decir, la iglesia, sean uno en nosotros. Que la iglesia sea uno principalmente en el Padre y en el Hijo. Que esté unida con Cristo. Jesús pide al Padre que la iglesia esté siempre unida a Él. Como dice aquí, sean uno con nosotros. Recordemos que las epístolas de Pablo, que la carta a los Efesios en el capítulo 4, es lo que más enseña sobre la unidad de la iglesia, como un solo cuerpo. Pero esto habla de la iglesia local. No habla de que todas las iglesias deben tener un hábito de hacer ciertas cosas o ciertas prácticas y todos deben ser igual y similar, sino es la forma o la actitud con la que se presenta, la reverencia, el amor, el respeto, cómo se debe honrar y glorificar a Dios. Eso proviene de nuestro corazón. No si puede levantar sus manos más o si puede levantar sus manos menos o si cierra sus ojos cuando canta o no. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe a los Corintios y dice, vosotros pues sois cuerpo de Cristo. No es cuerpo del pastor, no es cuerpo de un sacerdote, es cuerpo de Cristo. A Cristo le pertenece porque estamos unidos a Él. Y miembros, cada uno en particular. Cuando Jesús dice en versículo 21, la iglesia sea uno en nosotros, nos muestra que el fundamento de esta unidad está basada en Cristo, no en las personas. Es en el Señor porque Él hizo la obra, porque Él dio su vida por nosotros. Ningún hombre dio su vida. Que debemos buscar esa unidad, pero en las verdades de quién es y qué hizo Jesús. Es decir, en las verdades del Evangelio. Esto es el fundamento para que nosotros miremos solo al Señor. Las verdades fundamentales del Evangelio no son cualquier idea que se me venga a mi mente. No es que yo tome un versículo, como puedo aislar cualquiera de estos versículos y decir, mira, aquí el Señor me está diciendo que todos debemos ser uno. Todos, absolutamente todos. Todos los que crean en Dios, no importa de qué forma debamos ser uno. No, sino que debemos ser uno en las verdades del Evangelio. El Salmo 138, 2 dice, el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Cuando usted tiene la verdad completa y solo coge una parte de la verdad y la enfatiza con todas sus fuerzas, la está volviendo mentira, porque la verdad es toda la palabra de Dios. Es más difícil que alguien salga del error cuando ese error tiene una parte de verdad, pero ya deja de ser verdad y se vuelve mentira. Imagine que usted tiene una botella de agua y es una botella de agua limpia que se puede tomar, pero solo le riego yo 2 gotitas de veneno. ¿Puede tomar eso? ¿Le hará bien? ¿Usted confiaría en tomar esa agua? Pues así es cuando se cambia la intención de la palabra de Dios. Puede ser que casi todo sea verdad y usted le agregó 2 gotitas de veneno
y eso lo único que va a causar es muerte, es daño. Debemos considerar eso para que tomemos la verdad, la suma de su palabra como verdad. Acompáñeme al versículo 23 en la parte A, por favor. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es hermoso, considerar que el Señor dice que está en nosotros, se manifiesta en nosotros. Como habíamos mencionado, hay un gran malentendido sobre estas palabras, sobre cuál es la unidad de la iglesia. No se trata de tener las mismas ideas, no, se trata de tener un mismo Señor, una misma autoridad, un mismo gobierno en nuestro corazón, en nuestra vida, y es el Señor Jesucristo. Y así Él se manifiesta en nosotros. ¿Para qué? Para que sean perfectos, como dice el Señor, para que seamos perfectos en unidad. No es el universalismo o ecumenismo. La Biblia registra que hay mucha diversidad en la iglesia primitiva. Pablo, el apóstol Pablo, o libro de los Hechos que escribió Lucas, no está dirigido a la iglesia bautista de Éfeso, la carta de los Efesios. No vemos que alguna carta esté dirigida a los presbiterianos de Corinto, ni tampoco alguna carta esté dirigida a los luteranos o la iglesia luterana. Mire, en esta tierra nadie puede poner como base o principios doctrinales o teológicos que no sean fundamentales del Evangelio, y querer unir a todas las iglesias en una forma de pensar, o buscar que una sola organización eclesiástica, que todo sea igual, o considerar que todas las iglesias deben participar de la cena al mismo tiempo o en el mismo tiempo, o unificar de qué forma o cómo debe practicarse la adoración y en qué posición deben adorar, y para que todo eso sea universal. Es incorrecto, no es lo que el Señor mostró en su palabra. Porque si yo pienso esto, entonces todos son creyentes falsos. Yo soy el único creyente verdadero y usted va a considerar que es el único creyente verdadero. La unidad de la iglesia no es visible en término físico, sino que es una unidad espiritual en doctrinas verdaderas y en el fundamento del Evangelio. Actualmente existen muchas denominaciones, pero cuando el Señor o cuando los apóstoles escribieron, era la iglesia nada más. No eran con términos. El hecho de que existan hoy muchas denominaciones no significa que alguna de ellas es la verdadera iglesia. Se puede estar basando en buscar cuál de ellas es la verdadera iglesia, pero la iglesia está formada por diversidad de creyentes, diversidad de creyentes verdaderos, que, como vimos, que es creer en Jesús, creyentes que creen en Jesucristo bíblicamente y en un Cristo bíblico, que están unidos con Cristo, que creen y obedecen su palabra y sus enseñanzas y las enseñanzas de los apóstoles. Pero eso no significa que yo puedo crear mi denominación y no es que exista liberalismo teológico, no se trata de eso, no es una unidad que satisfaga lo que yo quiero ver, ¿no? Quiero ver mi iglesia unida a la manera que yo quiero que actúe. No se trata de eso, sino cómo nos pide el Señor que actuemos cada uno. Las verdades del Evangelio son mucho más enriquecedoras y con muchas más bendiciones en nuestra vida que estar fijándonos en aquellos detalles tal vez de doctrina, pero que no son doctrina fundamental del Evangelio o fundamental para la salvación. Las verdades del Evangelio, y solo fundamentarnos o mantenernos unidos en el fundamento de la verdad, va a crear muchas amistades sanas, va a permitirnos crecer y va a evitar que nuestro orgullo y nuestra arrogancia crezca. Y esto es porque vamos a comenzar a creer que solo yo tengo la verdad
y solo yo puedo entenderla. Entonces debemos considerar eso algo importante. La unidad de la iglesia del Señor es una unidad espiritual en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y eso es lo que nos está mostrando aquí el Señor. Él nos presenta una unidad que nos lleva a una santidad doctrinal, a una sana doctrina bíblica. Eso es la unidad de la iglesia. No es universalismo para que todos practiquen igualito de la misma manera. Debemos cuidarnos de hacer doctrinas fundamentales que no son fundamentales y que tal vez solo son prejuicios nuestros. Y quisiera leer un comentario del pastor Sugel Michelin, que él dice: es necesario levantar paredes doctrinales firmes. Es necesario, claro, debemos conocerlas y deben ser claras, pero debemos tener cuidado con paredes de qué doctrinas estamos levantando, porque podría ser, hasta ahí el comentario de Sugel Michelin, porque podría ser que ni siquiera sean paredes tan firmes como nosotros pensamos y comenzamos a añadir ideas nuestras. Vaya a ser que alguna de esas creencias o ideas que tengamos, alguna obra que consideremos como necesaria para salvación, no sea bíblica y lo único que estemos enseñando lo único que estemos haciendo es moralizar la palabra de Dios. Y es observar a Cristo, es mantenerse unidos en Cristo. No es mantenernos unidos en la idea de un solo hombre. No es mantenernos unidos en la idea de un dominio universal sobre la iglesia humana. Un dominio humano, no es eso, sino que es un gobierno espiritual, el cual es la palabra de Dios que nos guía y se manifiesta físicamente en su iglesia, en un estilo de vida, en una forma de vivir, en una relación con el Señor. Acompáñeme al versículo 22, por favor. Dice la palabra de Dios: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire, Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí el Señor en el versículo 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Cuál es esa gloria? La voluntad del Padre. El Señor descendió para hacer la voluntad del Padre y eso es lo que estamos viendo aquí. Y dice: y la gloria que me diste, la voluntad del Padre, la obediencia a la voluntad del Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice la palabra de Dios. Esta es la gloria que Cristo recibió del Padre aquí en la tierra. Hacer su voluntad, obedecerle al Señor, es mostrar la gloria del Padre. Esa voluntad del Padre se manifestó en el Hijo. Y esa es la misma gloria que Él nos ha dado. Hacer la voluntad del Señor es manifestar su voluntad, manifestar una vida obediente, una vida amorosa al Señor, en sujeción gozosa por saber que se está obedeciendo al Dios creador de los cielos y la tierra. Cumplir nuestro objetivo de creación es glorificarle al Señor. Aquí cuando el Señor dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice el versículo 24, la parte B, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El versículo 24b, para ver la gloria del Señor. Ver la gloria del Señor debe ser maravilloso. Alguien una vez dijo: o sea que el Señor necesita, o Dios necesita que nosotros oremos a Él. No, el Señor no necesita tus oraciones ni las mías. Ni siquiera necesita que le alabemos, no necesita nada de nosotros. El Señor lo que hace cuando dice para que vean mi gloria, es para que nosotros disfrutemos de su gloria. Es como darle a un hambriento, a alguien que está muriéndose de hambre, un platillo exquisito. Él no va a comer con indiferencia, Él no va a comer con
no va a comer con desgano, sino que va a disfrutarlo. Va a haber un desdén por abalanzarse por ese plato exquisito. Y va a elogiar, si verdaderamente es exquisito, va a elogiar ese platillo y va a elogiar a quien lo hizo. Disfrutar de la gloria de Dios es porque a nosotros nos da grandes bendiciones, glorificarle a Él y alabarle a Él. La gloria del Señor que anhelamos ver y la que debemos vivir, viendo en su palabra la gloria y majestuosidad de su salvación, es porque nosotros nos beneficiamos. El Señor no se beneficia de nada de nosotros, pero en su misericordia permite que disfrutemos de su gloria. Y vemos aquí que dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ese sentido de antes de la fundación del mundo, desde antes de toda la creación, este es el amor eterno que tiene el Hijo. Y eso vamos a ver un poco más adelante, porque habla de el amor que el Padre tiene con el Hijo, ese amor eterno. Y ese mismo amor, vamos a ver más adelante, también esté en nosotros. Entonces, voy a pasar al segundo punto, es cómo se manifiesta esta unidad en el mundo. Acompáñenme al versículo 21 nuevamente, en la parte B, donde dice que también ellos sean uno. Podemos leer desde el principio, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Recuerda, este punto se trata de cómo se manifiesta esta unidad al mundo o ante el mundo. Y aquí dice que también ellos sean uno en nosotros. El Señor oró para que seamos uno en Él. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Jesucristo es enviado por el Padre. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos nuevamente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca nuevamente que el Hijo fue enviado por el Padre. Y aquí es interesante porque dice para que el mundo conozca. Entonces el rango de la palabra mundo que estamos viendo en este versículo 21 y 23 se explica en el versículo 24. Si leo el versículo 21 donde dice para que el mundo crea, y el versículo 23 para que el mundo conozca, el versículo 24 dice Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y aquí es donde dice, ¿para qué? Para que vean mi gloria, para que disfruten de mi gloria que me has dado. Ahora, consideremos las palabras de nuestro Señor. Él no dice, para que vean la gloria que me has dado. Él dice, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Recuerdan la intercesión en los primeros versículos? Dice, glorifícame en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria del Señor es eterna. La gloria de nuestro Señor Jesús es eterna. Él es el Dios eterno, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como el único Hijo de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a disfrutar, y nosotros cuando le glorificamos, le alabamos y cantamos a Él, debemos disfrutar de su presencia, de su verdad, de su amor y de su salvación. Versículo 25, por favor, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido que tú me enviaste. Consideremos primeramente las tres formas en la que se está usando la palabra mundo. ¿Sí? Acabo de mencionar una, pero considerémoslas nuevamente. La primera forma en que se está usando la palabra mundo es en el sentido de creación. En el versículo 24, en la parte B, dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de la creación. La segunda forma en la que se ocupa la palabra mundo es en el sentido de
toda práctica pecaminosa o toda práctica de pecado que se encuentra vigente en la humanidad. Eso está en el versículo 25, cuando dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Y este tiempo de la palabra verbal conocido, el tiempo el tiempo verbal de esta palabra es en pasado, presente y futuro. Es decir, el mundo no te ha conocido, no te conoce y no te conocerá. Y la tercera la acabamos de ver en el versículo 21 y en el versículo 23, donde la palabra mundo es en el sentido de solamente de hombres creados. Se refiere con mundo a todos los hombres que son creados. Ahora sí, volvamos a la parte B del versículo 21, que ellos también, donde dice que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y la explicación de esto está en el versículo 24a. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ya habíamos visto la doctrina de la predestinación, que puede resultar un poco difícil de comprender, pero mire, todos, como nos explicó nuestro hermano José David, todos nacemos condenados a muerte por nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Señor decidió ejercer misericordia con los que Él quiso. Y nadie le puede obligar a ejercer misericordia con nadie. El Señor dice: yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Si alguno pudiera obligarle a Dios a ejercer misericordia con otra persona que Él no quiera, no sería misericordia. Entonces el Señor ha ejercido misericordia, y por eso dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 23 dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿A quiénes? En el versículo 24, a aquellos que me has dado. Aquellos que me has dado. Ser uno en Cristo y estar perfeccionado en su unidad, como vemos en el versículo 21, ¿es para qué? Para que el mundo crea. Reiterado en el versículo 23, ¿para qué? Para que el mundo conozca. Si la iglesia no está unida en la verdad del Evangelio, ¿qué podemos dar de testimonio al mundo? ¿Qué podemos decir al mundo que crea? No se le puede pedir a un incrédulo que crea si es que nosotros no tenemos una unidad en qué es el Evangelio, las verdades teológicas del Evangelio. Y vemos que en ambos casos, en el versículo 21 y versículo 23, es para que crea y conozca que el Padre mismo envió al Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Nosotros éramos incrédulos. Todos nosotros éramos unos incrédulos en ese mundo incrédulo. Y estábamos completamente perdidos. Y por eso es que podemos observar el versículo 24 con tanta esperanza para predicar el Evangelio. Padre, aquellos que me has dado. ¿De dónde salen aquellos? Salen de un mundo incrédulo. Y por eso debemos predicar y predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Debemos enseñar, exhortar, animar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen estos hombres incrédulos? Del mundo, como nosotros. ¿Y para qué salen del mundo? Para que estén conmigo, dice el Señor. Para que estén donde yo estoy. Qué precioso versículo. El versículo 24 nos llena de esperanza para predicar ese Evangelio, para que sean parte del Señor Jesucristo y así sean parte de esa familia eterna. Prediquemos a nuestra familia de sangre, porque si se están perdiendo, no les vamos a ver en eternidad. Prediquemos a nuestros conocidos, porque si se están perdiendo, no les vamos a ver en eternidad. La familia eterna es la que está unida a Cristo. Es un solo cuerpo con Cristo. El Señor es quien salva. Nuestros hijos no nacen como creyentes. No los tratemos como creyentes, sino como incrédulos que deben ser evangelizados. Y roguemos al Señor que el Padre
le dé a nuestros hijos, que dé nuestros hijos al Hijo, que el Padre dé nuestros hijos a nuestro Señor para que los salve. Es importante considerar esto porque ninguno de nosotros cayó del cielo, sino que todos fuimos sacados del mundo. En Lucas 19:10, cuando Jesús hablaba con Zaqueo, le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿En dónde buscó, de dónde salvó nuestro Señor lo que se había perdido? Del mundo. Salimos de un mundo incrédulo, pero debemos considerar que ya no somos parte, sino que salimos, no para vivir en el mismo mundo incrédulo. Salimos de ahí para hacer luz, salimos de ahí para ya no ser uno con el mundo, sino que somos uno con Cristo. Jesús lo dejó claro en los versículos anteriores de la predicación de nuestro hermano José David. Lo dejó muy claro y lo repitió tantas veces, porque es importante que no vivimos en unidad con el mundo. No hay nada que el mundo pueda ofrecer a un cristiano, y no hay nada que el cristiano quiera del mundo ni lo anhele. Su naturaleza ha sido nueva, ha sido una nueva criatura, y en Cristo todas aquellas cosas son diferentes, son nuevas. Entonces la unidad de la iglesia presenta luz ante un mundo incrédulo, y ese frente unido lo hace solamente tener en cuenta las verdades del Evangelio, las verdades fundamentales del Evangelio, que es en Cristo el único Dios verdadero, y solo en Él hay salvación. No hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Solo el Señor Jesús nos puede salvar. Este es el testimonio que da la iglesia, el que ejerce la voluntad del Padre por el Hijo en un mundo de oscuridad. La iglesia obedece al Señor. Aquí en la tierra representa la voluntad de Dios, ejerciéndose, dando esperanza a los incrédulos que han de ser dados por el Padre al Hijo. Casi para concluir, acompáñenme al versículo 25 al 26. Dice la palabra de Dios: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste, y estos, han conocido que tú me enviaste, refiriéndose ya a los 11 que estaban ahí. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto podemos implicarlo a la iglesia porque vimos que el Señor rogó de la misma manera en los versículos que acabamos de ver. Observe que Jesús está concluyendo su oración con unas palabras maravillosas, ¿no? El Señor dice Padre justo. No dice Padre amoroso, no dice Padre misericordioso, sino Padre justo. Cristo realza la justicia del Padre y su confianza en que la justicia del Padre, Jesús es escuchado. ¿Es escuchada la oración de nuestro Señor? Claro que sí, lo vemos en las epístolas, lo vemos hoy como testimonio de la iglesia del Señor, como creyentes del Señor. Es la voluntad del Padre la que se está ejerciendo. La obra de Cristo que estaba realizando es la voluntad del Padre. Entonces, en su justicia, la oración de nuestro Señor, claro que es escuchada. Y observemos el contraste que dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Es decir, ese mundo pecaminoso, ese mundo nunca te ha conocido ni te conocerá. Ese mundo está perdido y tú eres justo. Entonces, ¿qué le queda a ese mundo? El Señor enfatiza su intercesión, no es por ese mundo, no es por el mundo que está perdido, como vimos en la prédica anterior o como escuchamos. El Señor asegura que su intercesión es por los que han creído y conocido de quién es Jesús y qué hizo Jesús. Para el mundo incrédulo solo le queda el juicio eterno de Dios. Ya lo habíamos visto anteriormente. Jesús enseñó en el capítulo 8
cuando dijo: moriréis en vuestros pecados. Si no creéis, moriréis en vuestros pecados. La muerte en el pecado solo le deja el juicio de Dios, el juicio eterno y la ira de Dios. Y solo la única respuesta que le puede salvar es creer en quién es Jesucristo y qué hizo en su obra consumada en aquella cruz, y también cuando resucitó al tercer día. En el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Solo Cristo puede dar a conocer al Padre. No hay otra forma de tener acceso al Padre sino por el Hijo. Nadie puede llegar al Padre. Nadie puede conocer la voluntad ni obedecer la voluntad del Padre si no lo hace a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Con qué amor le amó el Padre al Hijo? Cuando el Señor cuando fue bautizado por Juan el Bautista, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complació, se agradó en el Hijo, se agradó de su obediencia, se agradó de hacer su voluntad en Él. Ese es el amor que está en sus hijos también, el amor que permanece en su iglesia, de hacer la voluntad gozosamente, la voluntad del Padre. Esa es la unidad que Jesús pidió y el Padre sí escuchó. El nombre, cuando dice en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, es porque nos dio a conocer la voluntad del Padre. Dio a conocer qué debemos hacer para la gloria de Dios, y está intercediendo para que nosotros que conocemos quién es Dios y creemos en Él, demos un testimonio firme demos un testimonio firme en un mundo tan oscuro, tan perverso, donde todo lo malo le están viendo con normalidad y donde el pecado ya es común incluso entre algunos creyentes. Renovémonos en nuestro Señor para que el pecado ya no sea común, para que nosotros no seamos partícipes del pecado, sino que seamos luz en medio de las tinieblas, como el Señor es luz. Recuerde que el Señor intercedió justo antes de ser crucificado. Es porque el Señor nos ama, el Señor sigue intercediendo por nosotros, pero antes de morir nos enseñó cuál es su amor por nosotros. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos demuestras que tu amor persiste, que tu amor continúa por tu iglesia y por cada uno de los creyentes como individuos, no para hacernos una sola mente, sino para hacernos unánimes en una sola adoración a ti, Señor, en una sola glorificación, un solo Señor, un solo Espíritu, Padre, para glorificarte a ti. Gracias por permitirme exponer esta palabra, que sea para mi vida y para la vida de mis hermanos y cualquier persona que esté escuchando, de edificación. En el nombre de Jesús, amén.